Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, en donde haremos magia con nuestras manitas, como lo hemos venido haciendo desde hace mucho, mucho tiempo. Vamos a dar inicio a un nuevo proyecto, vamos a comenzar una nueva colección de personajes navideños, pero en esta ocasión son sentaditos. Me lo habían estado pidiendo mucho desde el año pasado y vamos a comenzar ahora con esta colección. En el video del inicio vieron a nuestro muñeco de nieve sentado en un barrilito como el del Chavo del 8. Pero también lo pueden sentar de esta manera, miren. Vamos a sentarlo así. Y así se va a ver hermoso, hermoso. De las dos formas se va a ver muy lindo, ya sea con los piecitos colgando o con los pies hacia adelante, como acaban de ver. Súper, súper hermoso nuestro nuevo muñeco de nieve. Les gustó mucho, mucho cuando se los presenté y eso me tiene muy contenta. Espero que se animen a hacer la colección. Esperemos que alcancemos a hacer por lo menos 3. Al menos 3. Así es que déjenme en los comentarios qué otros personajes sentaditos les gustaría realizar. Van a ver en este momento en la pantalla el muñeco de nieve que hicimos el año pasado. Son muy diferentes y el del año pasado queda paradito, se para solito, lo pueden acomodar en cualquier lugar paradito y se ve hermoso. En Cometa Crochet Amigurumis en Facebook, que es nuestro grupo, me han estado mandando muchas fotografías de la colección completa que muchas han realizado y la verdad me tiene muy, muy contenta. Vayan, exploren el canal para que vean esos tutoriales que hicimos el año pasado que quedaron fabulosos. Pero pues este año ya empezamos con nuevos proyectos. Les pido por favor, como siempre, que se suscriban y den like, por favor, apóyenme con eso. Es algo muy, muy sencillo. A ustedes les lleva solo un instante suscribirse y dar like. Y además es gratis. No tienen que pagar un solo peso. Pero si quieren apoyar el canal de otra manera, pueden volverse miembros del canal. Los miembros del canal, además de apoyarnos, se hacen acreedores a beneficios exclusivos. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada en el nivel intermedio. Muchas, muchas gracias a todos los miembros del canal. A continuación van a ver la lista. Antes de ver la lista de materiales que vamos a necesitar para hacer a nuestro muñeco de nieve sentadito, vamos a medirlo, ¿les parece? Miren qué bonito se ve con sus piernitas colgando. Esta parte que cosimos aquí abajo es la que logra que se quede sentadito. Pues lo tenemos que medir sentadito. Así es que vamos a tomar nuestra cinta métrica. Mediremos desde la punta del gorrito hasta acá arriba, hasta la punta de los piecitos, así dobladitos. Mide 30 centímetros, amigas. Quedó de un súper tamaño. Se va a ver hermosísimo, hermosísimo en cualquier repisa, en cualquier lugar donde ustedes decidan colocarlo. Y más adelante, que esté por lo menos con 2 o 3 compañeros más, se va a ver mucho, mucho más hermoso. Les cuento. El muñeco de nieve, todo él fue realizado con materiales de la marca Sinfonía. Sinfonía es una hilaza de algodón 100% mercerizado de altísima calidad. Es de 2 milímetros de grosor y consta de 6 hebras. Esta información es muy importante porque quizás en su localidad no consigan marca Sinfonía. Pues pueden conseguir un material similar, de un grosor similar, y les va a quedar de 30 centímetros. Si el material que consigan es de un grosor mayor, el muñeco de nieve les va a quedar más grande, y si el material es de un grosor menor, les va a quedar más pequeño.
tomen todo esto en cuenta al momento de elegir sus materiales. El primer color que vamos a necesitar para realizar a nuestro hombre de nieve sentadito es el color verde. Sinfonía tiene varios tonos de verde, pero este que yo utilicé así se llama verde. Pueden ustedes cambiarlo por otro tono si así gustan. Con ese verde haremos las botitas, los guantes y la parte de abajo del gorrito verde. Utilizaremos el color granate para las agujetas, la parte alta de las botitas, la parte alta de los guantes, su bufandita y todo lo rojo que tiene el gorrito, color granate. Vamos a requerir el color blanco con el que haremos las piernas, los brazos y todo el cuerpecito de nuestro hombre de nieve. Partes de su gorro y nada más, color blanco. Vamos a requerir el color naranja, el color mandarina, en sinfonía se llama mandarina para la nariz de nuestro hombre de nieve. Y un poquitín de negro para bordar la boquita y las cejas de nuestro hermoso hombre de nieve sentadito. Hermoso, hermoso. Miren, el gorrito se le puede quitar, le ajusta perfectamente. Pero si ustedes lo quieren coser, pues llegado el momento lo pueden coser. Porque incluso si digamos el año que entra el mismo hombrecito de nieve, le quieren cambiar el gorro, le quieren cambiar la bufandita por un moño, una bufanda de otro color, una bufanda diferente o el gorro, van a tener su hombre de nieve renovado. Así es que pues si quieren coserlo está bien y si no se lo pueden colocar de la manera en que están viendo en la imagen. La bufandita le quedó hermosa, amigas. Muy bien. ¿Qué otros materiales vamos a necesitar para realizarlo? Vamos a requerir un par de ojitos de seguridad de 10 milímetros con sus respectivas arandelas, que son estos como especie de seguritos con los que fijamos los ojitos. 10 milímetros. Vamos a requerir también cuentas de madera. Esto es lo que yo utilicé. Miren, son 3 cuentas de madera, una verde, una roja y una blanca, y le lucen hermosas en la parte baja del gorro. Ustedes tienen también la opción de colocar cualquier otra cosa, combinar los colores, pueden poner todas las cuentas verdes, todas blancas, todas rojas, una blanca y una roja, una blanca y una verde, o poner cascabeles, como ustedes quieran. Miren, tienen un diámetro de 1,5 centímetros. Aquí jueguen con su imaginación y si no consiguen estas cuentas, son de madera. La bolsita que yo conseguí con estas cuentas contiene 12 cuentitas y me costó 19 pesos cada bolsita. Cada bolsita es de un color, este que están viendo es blanco, otra bolsita con 12 piezas roja y otra verde. 19 pesos, les repito, ustedes jueguen con su imaginación y con lo que tengan a la mano pueden trabajar perfectamente. Cascabeles de colores se verían muy muy lindos también, pero yo quise colocar esto para hacer un poquito la diferencia. Vamos a requerir también, amigas, un poquitito de silicón, frío o caliente, ya saben, no tengan miedo de usar el silicón frío, pega muy muy bien. Vamos a usar muy poquitito para que nos quede la sonrisa de nuestro muñequito de nieve perfecta. No tengan miedo, yo ya les enseñé y si no me siguen en el video les enseño cómo colocar el silicón sin que les manche su material. Así es que un poquitín de silicón. Vamos a requerir también botones. Yo le puse estos que me encantaron, súper, súper encantaron. Miren el brillo que tiene, parece como agüita y me parecen muy navideños, vean. Si lo mueven, qué bonitos se ven. Ojalá puedan conseguir este tipo de botones. Y si no, con cualquier otro se van a ver muy bonitos. Pero a mí me fascinó cómo se le ven. Vean, como este cristalito muy muy bonitos. Espero que los puedan conseguir. Tienen un diámetro de 1 centímetro con 2 milímetros. Ojalá los puedan conseguir porque se ven muy muy bonitos y si no, no se preocupen.
Yo lo que sí creo que no deben de ser botones más grandes de lo que estoy recomendando, porque si no se verían muy encimados, o si son botones más grandes coloquen solo dos, pero ese también ya es gusto de cada quien, igual si los quieren colocar más juntitos y si a ustedes les gusta, está perfecto, amigas, ahí sí ya cada quien tiene sus gustos, no se preocupen. Pueden colocarlos del color y tantos como ustedes quieran y tan pegaditos como ustedes quieran. ¿Qué más vamos a necesitar? Relleno. Recuerden que el relleno es muy importante al momento de realizar nuestros amigurumis. Vamos a colocar mucho relleno, bien rellenitos. Nuestros personajes tienen que quedar bien duritos, a menos que el diseñador o diseñadora les dé otra indicación. Por ejemplo, las botitas están bien duritas, pero miren, las piernas no tienen relleno alguno y esto nos ayuda a que nuestro muñequito de nieve se siente, cruce sus piernitas, en fin. Otra opción, los bracitos tienen solo medio relleno, bueno, solo está relleno la mitad del bracito. El resto del cuerpo, la barriga y la cabecita, están bien duritas. Así es que mientras no se les dé otra indicación, rellénenlos perfectamente. Si ustedes los rellenan muy bien, van a tomar la forma tal y como el diseñador se los indica. Así es que es muy importante el relleno en los amigurumis. Se me estaba olvidando también decirles que el relleno lo vamos a utilizar también en la naricita de nuestro muñeco de nieve, que le quedó genial, bien picudita. Ya ven que el muñeco de nieve simula una zanahoria en su nariz, entonces la naricita debe de ir perfectamente bien rellena. Y miren qué bonito le luce su naricita a nuestro hermoso muñeco de nieve. Vamos a ver ahora las herramientas que vamos a requerir para realizarlo. Vamos a requerir un crochet de 2.5 o un crochet adecuado al material con el que vayan a trabajar. Recuerden que los amigurumis se deben de tejer apretaditos para que el relleno no se note y mucho menos este relleno se vaya a salir. Se suele trabajar con medio número más pequeño de lo que indica la etiqueta. Por ejemplo, Sinfonía nos dice en la etiqueta que debemos trabajar con crochet de 3 milímetros. Yo trabajo con el crochet de 2.5. Así es que tomen todo esto en cuenta al momento de elegir el crochet con el que van a trabajar. También la tensión que ustedes utilizan es muy importante. Vamos a requerir también un marcador de puntos. Puede ser un marcador de puntos plástico como el que les voy a mostrar en este momento, o incluso puede ser una hebrita que contraste con el color con el que estén trabajando en ese momento. Requeriremos una aguja lanera y una aguja de esta pequeña con la que cosemos la ropa. Muy bien, para coser los botoncitos más adelante, porque nuestra aguja lanera está muy grande y no nos ayuda mucho, que digamos. Vamos a requerir tijeras y vamos a necesitar, esos son todos los materiales y las herramientas que vamos a necesitar para realizarlo. Por favor, no olviden suscribirse, dar like, activen la campanita, ayúdenme con eso. Los invito también a explorar mi canal. Vayan, tomen su teléfono, entren a Cometa Crochet, vean donde dice videos y comiencen a explorar con su dedito. Tenemos mucho para ustedes. En años pasados hemos hecho colecciones bellísimas. Si son nuevos en mi canal, van a encontrar cosas muy hermosas para realizar, tanto en esta época navideña que se aproxima como en cualquier época del año. Tenemos muñecas y muñecos hermosos que serían un regalo ideal en estas fiestas. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.